Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Hay futuro, sí hay verdad. Esperamos que sigan con esta Informe lectura final, y la compartan Comisión con para el el mundo. esclarecimiento Escuchemos. de la verdad, la convivencia y la no repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia 1978-1990. 20. El MAS y la mentalidad paramilitar. El 12 de noviembre de 1981, el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa en el campus de la Universidad de Antioquia en Medellín. Por su rescate pedía a los hermanos Ochoa, reconocidos integrantes del cartel de Medellín, la suma de $12 millones. En lugar de pagar el rescate, 3 semanas después, los narcotraficantes crearon el grupo Muerte a Secuestradores MAS. El 2 de diciembre, el mensaje del MAS cayó del cielo durante un partido de fútbol en Cali. Abro comillas. En las tribunas del Estadio Pascual Guerrero, Cali, los hinchas entonaban cánticos y alistaban las serpentinas y el papel picado para lanzarlas a la salida de los jugadores de Nacional y América. Una avioneta que volaba a muy baja altura se les adelantó. Desde su interior arrojaron una lluvia de papelitos que cayó sobre el público y cubrió el césped. Venían con una carta dirigida a los secuestradores comunes y a los secuestradores subversivos, y en la que se les anunciaba el inicio de su búsqueda para su ejecución. Cierro comillas. Tomado del texto, diciembre 2 de 1981, el comienzo del horror de Semana. Días después, según la revista Semana, el narcotraficante Carlos Leder Rivas publicó un aviso de prensa, abro comillas, exigía a la Comisión de Derechos Humanos preocuparse más de los secuestrados que de los secuestradores, cierro comillas. Según Leder, los secuestrados, abro comillas, desnudos y encadenados, permanecen enterrados en vida sufriendo humillaciones, infecciones y maltratos, cierro comillas, mientras que los autores del delito, abro comillas, elegantes, gorditos, pulcros y sin pecado, cierro comillas. Clamaba también por la creación de una fuerza táctica antisecuestro, en la que debían participar, según él, mercenarios extranjeros de Vietnam y Sudáfrica y, abro comillas, grandes del F2, guerreros del B2, inteligencia del DAS, halcones de la Fuerza Aérea y tiburones de la Marina, cierro comillas. En el remate del comunicado anunciaba que no había problema de plata para conseguir ese grupo de mercenarios, abro comillas. Se anunciaba el aporte de 223 jefes mafiosos, quienes decidieron asignar cada uno $2 millones y 10 de sus mejores hombres para el objetivo. Es decir, nacía un ejército privado de 2.230 hombres, cierro comillas. En el texto aparece Mapa 6, Concentración de Secuestros 1978-1991 versus Zonas de Surgimiento de Autodefensas. El MAS es el hito fundacional del paramilitarismo en Colombia. Si bien, como se ha mencionado antes, desde tiempo atrás actuaban civiles armados. Se había legalizado el uso de armas privativas de las Fuerzas Armadas para los grupos de autodefensa
y los narcotraficantes habían consolidado ejércitos privados para proteger su negocio. El MAS era otra cosa. Una alianza entre la mafia, la fuerza pública y sectores económicos y políticos que se sentían afectados por la guerrilla. Prácticamente todos los invitados a formar parte de esta convergencia concurrieron a ella. En algunos casos ya eran viejos conocidos. En un acto de retaliación, el MAS secuestró a la novia y a más de 20 familiares de un miembro del M-19, que era el cerebro del secuestro de Marta Nieves Ochoa. Usando el ojo por ojo y diente por diente, muy típico de las estructuras paramilitares, lograron su liberación al tiempo que hubo un pacto entre ambas partes de no agredirse. Pocos meses antes del caso Ochoa, el 6 de octubre de 1981, habían sido secuestrados en Bogotá Zuleika, Yedid y Suix Álvarez, de 7, 6 y 5 años. Su padre era el narcotraficante Jader Álvarez. Los menores fueron asesinados y enterrados en una fosa de Gachalá, Cundinamarca. Entre marzo y septiembre del año siguiente, 11 jóvenes fueron desaparecidos por una alianza entre Álvarez con agentes del F2 de la policía. Estas desapariciones y la búsqueda de los familiares por hallarlos y esclarecer lo ocurrido dieron origen a la primera organización de búsqueda de desaparecidos en Colombia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. El secuestro y la desaparición serían dos dinámicas frecuentes de acción-reacción, crímenes de duelo prolongado y heridas profundas. El MAS expuso la alianza contrainsurgente que se consolidaría desde los años 80 y que, bajo la modalidad de la guerra sucia y el terror, profundizaría, prolongaría y recrudecería el conflicto. El uso de su nombre concretó, con intención o sin ella, un proyecto nacional de expansión de la violencia política a partir de la lógica de una justicia por mano propia contra los secuestradores, que luego se relativizaría para consolidar un patrón de lucha contrainsurgente desde alianzas entre fuerzas legales e ilegales. Dichas alianzas tendrían como sede principal al Magdalena Medio, una región que era el centro de operaciones del Cartel de Medellín. El MAS se convirtió también en una sigla usada para matar opositores, líderes sociales o de izquierda y a quienes recién se habían amnistiado. Por eso las guerrillas pidieron al gobierno que desmontara este grupo para avanzar en una tregua. Efectivamente, el 5 de febrero de 1983, el procurador general Carlos Jiménez Gómez hizo parcialmente público un informe sobre el MAS. Este señalaba con nombres y apellidos a 163 personas de ser integrantes de esa agrupación paramilitar, de las cuales 59 eran oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional. El informe caracterizaría al MAS no tanto como una organización, sino como una actividad más generalizada y encubierta. Abro comillas. Propiamente hablando, el MAS no es una organización única, sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestada originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada. A este mecanismo criminal de contraofensiva social, económica y política han venido paulatinamente cediendo y apelando en forma cada vez más recurrente y masiva distintos sectores de nuestra población, en la ciudad y en el campo, para combatir las más diversas manifestaciones del conflicto social. Cierro comillas. El informe de la Procuraduría impulsó que se abrieran investigaciones judiciales que asumieron los jueces de instrucción criminal, pero que posteriormente pasaron a la jurisdicción penal militar, donde fueron archivadas las causas que incluían delitos de desaparición forzada
tortura y asesinatos. Algunos cables desclasificados de Estados Unidos logran develar los vínculos entre narcotraficantes con miembros de la fuerza pública y la impunidad frente a sus acciones. En este contexto, algunos militares se retiraron de las Fuerzas Armadas y se integraron a estructuras paramilitares. Otros eran oficiales que habían sido objeto de investigación del equipo especial de jueces de instrucción criminal, pero cuyos nombres no fueron revelados públicamente, como el teniente retirado Luis Antonio Meneses Báez, quien, bajo el alias Ariel Otero, se convertiría en uno de los líderes de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. El procurador Jiménez también evidenció las tácticas de guerra sucia a las que estaban recurriendo ciertas unidades militares, particularmente en el Magdalena Medio de Santander, Antioquia, Boyacá y Arauca. Pero a pesar de la gravedad de las denuncias, el MAS siguió existiendo durante varios años bajo otras denominaciones, como la de Macetos, y se convirtió en un obstáculo crucial para avanzar en la paz, como lo fue el paramilitarismo en todos sus momentos. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.